Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es viernes 4 de julio del 2025 y por supuesto a nuestros oyentes norteamericanos o que vivan en los Estados Unidos de América. Bueno, pues felicidades, hoy es el 4 de julio, día que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Así que pues un abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y hoy vamos a platicar de algo que tiene que ver mucho con la forma en que nosotros nos comunicamos. Y fíjate que en ese sentido no importa ni el país, ni el idioma, ni las costumbres. Bueno, costumbres sí, de alguna manera, como vamos a verlo. Pero lo que encierra este panorama que hoy quiero platicarte en el programa tiene mucho que ver con la forma en que nosotros comunicamos sin lastimar. Hablar sin lastimar. Esto sería lo ideal desde muchos puntos de vista porque vamos a conocer, si es que no lo conocemos todavía, el enorme poder de la comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo podemos aprenderla? ¿Cómo podemos incluso desarrollarla en un momento dado? Y sacar los beneficios más importantes que podamos tener con respecto a la forma en que nosotros nos comunicamos. Porque mira, no dudo que seas una persona muy letrada, que seas una persona con muchos estudios, puede ser que a lo mejor eres un científico, un maestro, un doctor, o simplemente un ciudadano común y corriente. Bueno, así se dice, no porque seas una persona corriente, sino una persona común que tiene lo esencial, lo verdaderamente básico, pero necesario para poder ser una persona exitosa en todos los sentidos. Bueno, independientemente de tu cultura y tu preparación, no toda la gente sabe cómo comunicarse porque hay gente muy estudiada, hay gente con unos puestos enormes, funcionarios, ejecutivos que realmente son unas, bueno, pip, ¿no? Pero de plano, no son personas que tú pudieras decir de respeto, de liderazgo, porque incluso también los líderes, y cuando pensamos en líderes, pensamos también en papá y mamá, que son de alguna forma los líderes de la familia, en donde también tienen que aprender porque, pues, ¿cómo les hablamos? Porque hace un tiempecito, unas semanas, me decía una señora con respecto a su hija adolescente, pues que ella habla con su hija, yo hablo con ella y le digo las cosas y todo, ya sabes como ese papel paternalista medio autoritario que de repente tomamos. Y entonces pues yo tratando de ver las cosas desde muchos ángulos, le pregunto, ok, ¿tú hablas con tu hija? Sí.
tú les dices las cosas que tú piensas que son las correctas, porque tú dices, yo le digo las cosas. Ok, déjame hacerte una pregunta, le digo yo, ¿cómo le dices las cosas? Y ahí donde empieza el problema. O sea, no es tanto lo que queremos decir, no es tanto de qué queremos convencer a los chamacos, a las chamacas, sino cómo se lo decimos para que, en primer lugar, se establezca una comunicación respetuosa que demuestre que a la persona a la que tú te diriges, pues es una persona que aprecias, que amas, que comprendes, que respetas. O sea, no solamente se trata de hablar con mi hija para que entienda todo lo que yo quiero que entienda, diría yo, ¿no? Sino, ¿cómo se lo voy a decir? Fallé una vez, no me hizo caso, fallé otra vez, no me hizo caso, entonces ahí donde yo invité a esta persona, lo cual lo tomó muy a bien, por fortuna, de, ok, no vamos a hablar de tu hija, ni vamos a hablar de tu relación con tu hija, si es buena, si es mala, si es positiva, negativa. Vamos a hablar de la forma en la que tú te diriges a tus hijos. Interesante, porque si lo que yo he hecho hasta este momento no me ha dado los frutos que yo quiero, si el hablar así, con autoridad, con amor, es que soy tu madre, es que soy tu padre, o lo digo yo porque tienes que hacerme caso, o sea, todo depende de cómo, ¿no? Porque fíjate que en este sentido tendríamos que ver que en momentos de tensión familiar, en momentos de tensión con la gente con la que convivimos, o cuando hablamos de un tema importante con alguien, o cuando realmente queremos convencer a alguien de que haga esto, que haga lo otro, o que no lo haga, por ejemplo, decir las cosas claras y sin ofender a los demás evita, por supuesto, conflictos innecesarios. Y siguen los gatitos haciendo de sus porquerías. No sé si se escucha, pero no sé por qué eligieron aquí cerca. Pero las gatas en celo y los gatos tramposos, pues, oigan, están disfrutando del amor. Y una vez un amigo me dice, ¿sabes qué? El amor en los perros se ve, en los gatos se oye y en los seres humanos se nota. Bueno, punto y aparte. Las palabras que usamos para expresar nuestras ideas, la forma en que nos comunicamos con los demás, y el tono de voz, el lenguaje corporal, la intención de lo que queremos decir y cómo, porque a veces, lamentablemente, en una mala comunicación que no tiene nada de asertivo, usamos el sarcasmo, la ironía, incluso la ofensa, que algunos le llamamos indirectas, pero no son indirectas, son directas, que tienen la intención de lastimar, de herir. Y entonces nuestro propio lenguaje corporal, nuestra propia persona es el vehículo de comunicación, es el medio de comunicación más poderoso que podamos encontrarnos, porque estamos comunicando lo que realmente queremos, lo que realmente sentimos. Y entonces creo que o una de dos, o avivan las llamas de la, como te digo, pues de la relación, que muchas veces no está bien, porque sucede que cuando expresamos lo que sentimos, cuando realmente hablamos sobre lo que nos importa, entonces pues no siempre es fácil. Estoy seguro que no siempre lo hacemos de la manera correcta, y menos cuando sobrepensamos las respuestas, y cuando incluso cuando no pensamos lo que vamos a decir, y que provocamos que la otra persona pues reaccione, se defienda, obviamente. Y entonces cuando dices, no me digas así, me ofendes, y entonces pues tú también, ¿para qué me dices esas cosas? Y en ocasiones decimos cosas
que son ciertas. Claro, todo el mundo quiere tener la razón, pero no es que no tengas razón, no es que no sean ciertas las cosas que tú dices, sino la forma en que lo dices, la forma en que nos comunicamos con los demás, muchas veces no es la forma más empática, no es la forma más asertiva, ni siquiera es la forma más respetuosa. Bueno, dicho lo anterior, y mientras los gatitos se pelean por no sé qué, oigan eso, se están peleando. Bueno, nos dice don Daniel Gurrola Reinaga, dice, buenos días señor Marín, feliz de escucharlo. Muchas gracias Daniel, gracias, me tomo un campito para hacer una pausa y descansar de las peleas conyugales entre gatos y gatas. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que independientemente de cómo lo decimos, lo que queremos decir, yo creo que hay normas, hay reglas, hay incluso, ¿cómo te puedo decir? Consejos. Bueno, los expertos nos dicen, oye, espérame tantito, así como yo le preguntaba a esta persona, ok, yo sé que hablas con tu hija, pero me permití preguntarle, ¿cómo le hablas? ¿Cómo le dices las cosas? Bueno, la primera regla para la empatía y para la asertividad y la comunicación asertiva es tranquilizarnos y pensar bien antes de hablar. No se trata de hablar sin pensar, porque ya sabemos las terribles consecuencias que tiene el decir las cosas sin pensar. O cuando decimos tratando de justificar lo que hacemos, lo dije sin querer. Bueno, no hay cosas que se hagan sin querer, ¿sabes? Posiblemente algún movimiento involuntario, en fin. Pero en medio de conversaciones delicadas o discusiones repentinas o enojos o disgustos porque alguien hizo esto, hizo lo otro y que, ¿sabes? Hay una norma que incluso me la aprendí bien desde muy temprano en mi vida. Fíjate con quién estás hablando. O sea, te pongo dos ejemplos. Si estás hablando con tus padres, bueno, pues entonces sobra decir que se requiere respeto, mantener una distancia saludable con la comunicación entre quién es mi papá, quién es mi mamá, lo que representan, independientemente de que tu ego lindo te diga que no, si él no me respeta, entonces yo tampoco. Bueno, y también fíjate cuando hablas con tus hijos o que hablas con tu familia, que hablas con un ser querido, por eso son seres queridos, porque se supone que los queremos, ¿no? Entonces en ese sentido, las palabras a la ligera, las palabras mal dichas, mal acomodadas, pueden ser como flechas envenenadas, como dardos que tienen ese veneno que hieren muchas veces más que los golpes. Por ejemplo, estoy seguro que a ti también te ha pasado en algún momento dado que nunca olvidarás aquello que te dijeron y que te lastimó y que te hirió en lo más profundo de tu corazón. Que si te hubieran dado un golpe o un descontón, pues a lo mejor ni sufres tanto ni lo recuerdas tanto como aquellas palabras hirientes que te dijeron.
para que te des una idea de cómo lastima lo que decimos, el poder enorme de las palabras mal dichas y que lastiman para siempre. En el caso de los chicos, los niños, las niñas que tienen una herida emocional imborrable, indeleble. Y entonces por eso hay que recordar que la primera regla para decir las cosas claras sin ofender a los demás es darnos, como decía aquella campaña, cuenta hasta 10, respira profundo y piensa bien lo que vas a decir. No está mal, o sea, se nos ha olvidado esa principalísima regla número 1, que es piensa lo que vas a decir, tómate tu tiempo. Si estás enojado o estás contrariado porque te dijeron algo, te hicieron algo, o de esa gente que se enoja porque no encuentra las llaves y resulta que las trae en la mano. Es curioso, pero muchas veces explotamos por lo que sea, simplemente porque a lo mejor tenemos la mecha muy corta, ¿no? Entonces hay que preguntarnos qué es lo que quieres comunicarle a la otra persona, cómo se lo dices, cómo se lo vas a decir, o incluso, ¿por qué no? Algo que yo tuve que hacer muchas veces, ensayar lo que vas a decir, pues darle la forma en que tenga justamente esa comunicación, esa escucha. O sea, cuando hablamos, tenemos que estar dispuestos también a escuchar, cómo decírselo de la mejor manera, y cuando escuchas, también tenerte prohibido, por decirlo de alguna forma, que vas a reaccionar de alguna manera violenta o tal vez escandalosa o qué sé yo, porque muchas veces si sentimos rabia, tristeza, decepción, desencanto o lo que tú quieras llamar, entonces el miedo se apodera de la conversación, empieza a llegar con el miedo la furia, y entonces ahí sí que se recomienda tomarnos cuando menos un par de minutos para calmarnos, que no deja de ser muy interesante que quien tiene el control pues eres tú mismo, tú misma, porque de eso hemos hablado muchas veces. En realidad, quien es el dueño responsable y el único culpable de que hieras o lastimes a la gente, pues es uno, porque uno es el que dice las cosas. Y entonces yo creo que también una norma muy importante es hablar en primera persona. O sea, en lugar de señalar las fallas de los demás, es que tú, es que tu papá, es que tu mamá, es que ya estás igual que esta persona. Y entonces la comunicación asertiva exige que nos expresemos con respeto, que digamos las cosas con respeto, como nos hacen sentir nuestras actitudes. O sea, basándonos en aquella norma de que no le digas a los demás lo que no quieres que te digan a ti, por ejemplo, o pensar sobre X temas, sobre alguna situación. Y yo conocí a una persona muy linda, linda en todos los sentidos, que me decía, no voy a pensar lo que dirían los demás, tengo que aprender a pensar lo que yo quiero decir. Y aunque no hay cursos de asertividad, por decirlo de alguna manera, pues sí se puede aprender. O sea, la asertividad no se enseña, más bien se aprende, se practica, se tiene conciencia, y entonces así, con la asertividad, evitamos que las otras personas se sientan atacadas. Un punto muy importante, porque lo primero que sucede cuando nos peleamos es que uno de los dos, o tal vez los dos que se pelean, pues se atacan, se lastiman. Y en cambio, cuando comprendemos qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú necesitas, porque mira, yo creo que esta podría ser una muy bonita reflexión. ¿Qué necesito decirte y qué necesito que entiendas de lo que yo te quiero decir, y cómo en respuesta quiero que me ayudes con lo que yo te quiero decir?
no todo el tiempo lo logramos, porque si caemos en generalizaciones, es que siempre me dices esto, ya vas con lo mismo, ya vas otra vez, no, como que, espérame tantito, o sea, eso de que ya vas otra vez, o que siempre con lo mismo, querría decir desde un punto de vista muy básico que no se ha resuelto el problema. ¿Otra vez con lo mismo? Ok, ¿cuántas veces vas a hablar de lo mismo hasta que se resuelva el problema o se hable claramente? Y entonces, más bien, debemos hablar desde nuestra experiencia, ¿sabes? Me siento triste, me siento mal, siento que no estoy haciendo lo justo, lo correcto, dime cómo podemos resolver las cosas. O sea, no hay que generalizar porque generalizar es muy malo. Bueno, vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Mientras nos llegan más comentarios, por supuesto. Y regreso, soy Gilberto Marín y estamos en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Yo siento que de alguna manera, queridos amigos, es mejor que tú digas, no sé, a tu pareja, a tus padres, un amigo, una amiga, tu novio, tu novia, que te incomodan ciertas cosas, sobre todo cuando llegas tarde sin avisar. Hay cositas, ¿no? Que no te puedo enumerar todas, pero muchas cositas muy aparentemente muy simples o muy sencillas pueden ofender a la gente. O sea, la verdad es que, por ejemplo, no te voy a decir que en grado sumo o exageradamente a mí me molesta la gente impuntual. Mm, Pues sí, o sea, ¿cómo decirle a una persona que no te gusta que sea impuntual? ¿Mm? Sin que se lastime, sin que se ofenda, sin que se enoje. Bueno, pues uno debe asumir cierta actitud de respeto en donde tiene que quedar muy claro la importancia que para ti representa el valor del tiempo. Y no solamente el valor en cuanto a cantidad, sino a la calidad de tu tiempo. El hecho de que tú le dediques tiempo a una persona o a un proyecto o a alguien, pues entonces debe ser respetado. Y entonces, si tú dices, por ejemplo, no me gusta que seas impuntual, nunca vas a cambiar y esto y el otro. Bueno, pongo ejemplos de cómo la gente que por alguna razón llega tarde, tal vez sea mucho más correcto, creo, que le des la oportunidad a esta persona de explicar los motivos por los cuales está llegando tarde a una cita o un compromiso, aunque te mienta. Pero le das la oportunidad de decir, ok, ya sé que a esta persona no le gusta la impuntualidad, trataré de ser más puntual la próxima vez o aprender a hacerlo, porque también la impuntualidad es algo que aprendemos a lo largo del tiempo porque alguien no nos dijo nada a tiempo, porque pensamos que no era importante robarle tiempo a una persona, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y entonces el asunto aquí es que si bien es cierto, queridos amigos, que muchas veces no somos amables, pero somos concretos, somos directos,
Fíjate que decir cosas que incomodan, pues no siempre es sencillo. La verdad es que te puedo decir que en una profesión como la mía, en donde todo el tiempo estamos comunicando algo, todo el tiempo estamos hablando con gente, con personas, escuchamos, porque también nuestra tarea principal como coaches, como terapeutas, pues es escuchar lo que las personas tienen que decir, plantear, cómo lo dicen, en qué nivel de valía se ponen, se sienten, o sea, es importante escuchar. Y a veces, cuando tenemos que decir lo que nos incomoda y reclamar a una persona, pues a veces por miedo a quedar mal, le damos demasiadas vueltas, como que rodeamos mucho el asunto, y entonces yo creo que sin rodeos, utilizando las palabras indicadas y correctas, sería mucho más fácil, ¿no? Porque incluso pensemos en la gente que nunca dice nada porque no se enoje la otra persona o porque realmente no tiene las agallas o la valentía o los pantalones para decir las cosas, porque según los expertos, fíjate, para tener una comunicación efectiva y una comunicación asertiva es necesaria la claridad, la empatía, la escucha activa. O sea, la escucha activa no es otra cosa más que escuchar con atención a la persona que te está diciendo lo que te quiera decir, sin interrumpir, sin pensar en lo que le vas a decir, porque yo creo que, pues, no sé cómo la veas tú, pero a mí me parece muy grosero que reacciones, que interrumpas, que estés pensando en, ajá, sí, perdóname que te interrumpa. No, yo no sé en dónde se inventó que es de muy decente interrumpir a una persona porque tenemos un punto de vista más importante. Para eso existe lo que se conoce como feedback o retroalimentación. Feed, alimentar, back, de regreso. O sea, retroalimentación es, ok, tú me dices lo que quieres decirme, yo te voy a decir lo que yo opino de lo que tú quieres decirme, y luego más adelante formamos un tercer acuerdo. O sea, tú no estás de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo contigo, entonces encontremos un tercer acuerdo. Esa es la comunicación activa. Ahora, cuando no cuidamos, por el otro lado, la comunicación no verbal, porque no todo el tiempo somos groseros con las palabras, no, somos groseros con los ademanes, con los gestos, con las señales, con incluso con la omisión, con no hacer nada, con quedarnos así como momias. También es una falta de respeto en muchos sentidos, porque de acuerdo a los estudios publicados en la revista Annual Review of Psychology, o sea, la revista o una revisión anual de la psicología, el tono de la voz, las expresiones faciales, los gestos, a veces que se llaman microgestos, las señales sutiles y la postura y la forma en que nosotros escuchamos a una persona, ajá, sí, como no, son tipos de comunicación no verbal. Es una comunicación que no tiene palabras, pero que influyen en la forma en que nuestros mensajes son interpretados por los demás. Porque yo te puedo decir, sabes cuánto te amo, yo te quiero más que a mi vida, y yo soy por ti capaz de hacer lo que sea, pero no expreso nada, ni siquiera veo a los ojos a la persona que se supone que yo le estoy diciendo que la amo. Eso es un sencillo pero muy poderoso ejemplo de cómo, para decir las cosas, también necesitamos decirlas con las expresiones, con los gestos, con el lenguaje corporal. Y muchas veces, por ejemplo, en el trabajo del terapeuta, en el trabajo del coach, se está escuchando lo que la persona dice con la boca, con las palabras, pero también estamos leyendo lo que la persona dice con sus gestos, con su lenguaje corporal. Y muchas veces,
aunque suene como un cliché, pero es mucho más sincero el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Porque podemos decir un montón de cosas y un montón de mentiras, y a veces nuestra mente dice no, pero nuestra cabeza dice sí, o al revés. Y entonces, claro, se requiere de alguna práctica, se requiere de entrenamiento correcto para decir, ok, puedo percibir que estás incómodo, puedo percibir que me estás mintiendo, puedo percibir que no me crees. Y entonces, pues de eso se trata la comunicación asertiva, para que de alguna manera digamos lo que tenemos que decir sin lastimar a los demás, sin ofender a los demás, lo cual requiere de aprendizaje. Eso es importante. Señoras y señores, pues vamos a, a ir a una pausa. Nos dice Daniel Gurrola Reinaga, nos escribe de nuevo, dice, excelente tema y feliz fin de semana. Muy bien. Frida Barrientos nos escribe, dice, buen día señor Marín, gracias por compartir su conocimiento y experiencia, excelente tema. Gracias Frida, pues muchas gracias por estos comentarios, queridos amigos. Yo me permito ir rápidamente a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Es curioso cómo a veces, por supuesto, tenemos las mejores intenciones del mundo y queremos decir algo, pero resultó que nos entendieron mal. A veces hay personas que aseguran que siempre son mal interpretadas por su pareja, por sus jefes, por los hijos, incluso por las personas, porque lo que nos han dicho lo hemos puesto en el departamento de dolor, en el departamento de cosas negativas. Porque, por ejemplo, me decía el otro día una persona, y creo que con justa razón, ¿sabes? Me decía, yo quisiera verlo todo más positivo, me gustaría ver lo positivo de las cosas. Ok, sí es cierto que sin querer o por un proceso automático, porque es un patrón que nos rige, todo lo que nos dicen, pácatelas, lo metemos a la parte negativa de la interpretación. O sea, esa comunicación distorsionada, tóxica, que se interpreta como no me digas, no me ofendas, no entiendes, no me crees, no me... O sea, yo creo que tal vez, aún teniendo las mejores intenciones del mundo, pero si tus palabras suenan cortantes, con gestos que demuestran rechazo, incluso desagrado, ¿no? Entonces tu lenguaje no verbal puede bloquear la conversación, aunque incluso a veces sin decir nada. Hijo, llévate esto y haz esto, por favor. Ya te dijo todo. O sea, no sé, cada quien, cada familia, cada padre, cada pareja tendrá su estilo para decir las cosas, pero si no sabes cómo hacerlo, se pueden percibir como de mala manera. Aunque lo digas por favor, mijito, mijita o persona, ándale que mira, hazme este favor, espero que no te moleste, y nos desvivimos en atenciones que son
innecesarias en un momento dado, porque lo primero que hay que observar, y me gustaría poner un ejemplo, que esta persona que me decía que habla con su hija, que le dice las cosas, y entonces en una de las conclusiones a las que llegamos en un momento dado es que tal vez esa persona, o sea, tal vez ella, la mamá de esta chica, no es la persona más adecuada para hablar de eso con ella. ¿Por qué? La comunicación entre padres e hijos, la comunicación entre parejas, la comunicación entre familiares, siempre tiene un enorme bloqueo, porque yo le decía, si viene de ti el regaño o la corrección o el sermón de la montaña, como tú quieras ponerle, si viene de ti, es muy probable que tu hija ya esté bloqueada con todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, no por lo que estás diciendo en este momento, sino por lo que fuiste capaz de decir antes. ¿Por qué se bloquean los hijos? ¿Por qué se bloquean las personas? Bueno, porque en algún proceso, en alguna parte del proceso de comunicación, uno sin saberlo, sin quererlo, yo creo que se justifica decir inconscientemente, hicimos o dijimos algo que no entró en la parte correcta de la otra persona y no fuiste capaz de comprobar, porque la buena comunicación asertiva quiere decir, ¿entendiste bien lo que te dije? A ver, había una forma muy eficiente que utilizaba mi abuela paterna, que decía, a ver, repíteme lo que te dije. Me parece que no solamente es una forma muy militarizada, pero era una forma muy eficiente, muy efectiva, de comprobar que sí habíamos entendido el mensaje y que no teníamos más remedio que hacer lo que la abuela decía, porque pues nos preguntaba, ¿qué te dije? ¿Y cómo te lo dije? A ver, repíteme lo que te dije, a ver si entendiste, y esto y el otro. Bueno, a lo mejor te parece exagerado, a mí ahora me lo parece, pero el lenguaje no verbal en un momento dado puede bloquear tus reacciones más adelante, porque no fue la mejor forma. Hay personas que se tienen rencor el resto de su vida, hay algún tipo de resentimiento, y entonces la propuesta aquí es que aprendamos a hablar con un tono amable, mirar a la otra persona a los ojos, hacer contacto visual sin intimidarla, sin asustarla, sin ejercer un poder, porque mira, pues eso es lo que malamente hacen muchos padres, ¿ok? Se presentan ante sus hijos, dependiendo de su edad, con una supuesta autoridad que demuestran como antes, ¿no? Nos gusta a mucha gente de mi generación platicar de cómo antes los papás con la sola mirada ya nos decían haz esto, haz lo otro. Nos sentábamos a la mesa cuando niños y mi papá se nos quedaba viendo como diciendo vete a peinar, vete a lavar las manos, sin palabras. Ya sabíamos de qué estábamos hablando, y entonces si la otra persona en su afán de comunicar lo que se supone que todos ya sabemos, se mantiene con una postura relajada, firme, no duda, incluso me parecía hasta cierto punto correcto que en algún momento dado ni mi padre, ni mis tías, ni mis abuelas tenían que decir una sola palabra. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué ahora no? Bueno, por la forma en que nos hemos comunicado ahora, como que las nuevas generaciones ya no tienen la mirada, ahora tienen las redes sociales, ahora hay gente, conozco, y esto es como para llamar la atención y dar un poco de risa, pero hay papás que se comunican con sus hijos solamente a través de WhatsApp, nada más. Sería más fácil, por ejemplo, a la distancia, pues hablar, ¿no? O hacer una videollamada, que es lo más correcto para mucha gente. Y entonces, cuando, por ejemplo, decimos, ok,
dime lo que me tengas que decir. Y cruzamos los brazos o cruzamos las piernas. Estamos mandando un mensaje de que, ok, para mí no es importante lo que me quieras decir, dime lo que quieras, porque después de todo yo no voy a moverme de mi opinión. Bueno, yo creo que para decir las cosas claras sin ofender, es necesario también ponernos un momento en los zapatos de la otra persona. Esto se llama empatía, muy conocido, pero que nos permite volver a reflexionar sobre cómo se pueden llegar a sentir las personas con lo que les vamos a decir o con lo que les decimos. La comunicación empática y asertiva ayuda muchas veces a expresarnos sin afectar la autoestima, la sensibilidad, la autoimagen de una persona, sobre todo cuando, bueno, pues ya ves el bullying en la escuela, si un chico tiene algún defecto o tiene alguna discapacidad o como se llame, pues hay chicos muy malos que se burlan de esa situación o de esa condición física. Pero cuando enseñamos a los hijos incluso a que se interesen por la comunicación asertiva, respetuosa, que les permite ser claros, que digan las cosas de la mejor manera posible, como Dios les dio a entender o como les alcance su capacidad intelectual, dependiendo de su edad, pero con respeto, bueno, sí hay muchísimos niños, muchísimos jóvenes muy respetuosos a la hora de decir las cosas, sobre todo, lo cual no deja de ser muy bonito, cuando se dirigen a los adultos, sin sometimiento, sin degradarse, simplemente con respeto y con algo de razón, sin ser demasiado obedientes o sumisos. No, la comunicación asertiva no exige que seamos sumisos o que no digamos las cosas solamente por temor o porque no se vaya a enojar la otra persona, pero sí nos permite ser claros, nos permite ser respetuosos, defendiendo lo que pensamos y considerando también como muy respetuoso y muy valioso lo que piensan los demás. No le veo mayor problema. Ahora, ¿cómo controlamos las emociones? Bueno, ese es otro asunto. Quiero agradecer a Sol Salazar, que nos dice: buenos días, señor Marín, lo mejor de mi fin de semana, escucharle. Muy bien, ese es un bonito cumplido. Qué bueno que es una comunicación muy positiva, muy asertiva, y yo con eso me voy a echar un sorbito de café y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo se controlan las emociones? Yo creo que no solamente se trata de una orden. Contrólate, controla tus emociones, no seas chillón, no seas chillona, no seas agresivo, no seas respondón, no seas grosero. O sea, ¿dónde está el departamento o digamos el stick o el dispositivo de donde nosotros podemos controlar nuestras emociones? Bueno, digamos que en ese sentido, imaginemos que cada quien tiene un control que es distinto, que tiene diferentes capacidades. Algunos saben qué controlar, otros no. Unos saben cómo controlar, otros no. Y otros saben cuándo controlar y cuándo no. Todo depende, porque
si nosotros estamos atorados en algún momento de, pues no sé, furia, eh, enojo, tristeza, o que nos invaden de repente enormes sentimientos de culpa, que también, bueno, vamos a utilizar un tema más adelante sobre el daño que nos provocan los sentimientos de culpa. Bueno, pero cuando tratamos temas complejos, posiblemente nos llenamos de emociones muy intensas, ¿no? La rabia, el enojo, la frustración, la tristeza, la depresión, etcétera. Sin embargo, dejarnos abrumar por estos sentimientos solamente hace que posiblemente digamos las cosas que no deberíamos decir, o utilizamos un tono muy hiriente, o tal vez nos arrepentimos al ratito diciendo discúlpame, no quería decir eso, lo dije sin querer, lo dije sin pensar. Bueno, excusas hay muchas, pero en realidad yo creo que antes de disculparnos por lo que dijimos, tendríamos que someternos a una especie de tratamiento individual, personal, íntimo, en donde yo me voy a enseñar, me voy a demostrar, me voy a obligar a mí mismo a controlar mis emociones, sobre todo cuando se trate de personas queridas. O sea, como me decía una vez una persona, y fíjate que yo pretendo que esto sea ilustrativo más que ofensivo, pero conocí una vez una persona, una señora, que me preguntaba que si cómo le podría decir a su esposo que se bañara antes de la intimidad. Y yo le decía, ¿ya lo has hecho? Me decían, sí, pero se enoja. ¿Y lo hace? No, termina no haciéndolo. Y ya sabes lo que eso implica, ¿no? Entonces, independientemente del método o el sistema o no sé, lo que vaya a utilizar para poder lograr, porque había cosas que no quería hacer, no podía hacer, porque independientemente de la estrategia que se pudiera utilizar para poderle decir a una persona, oye, mijito, báñate, hueles mal, a mí no me gusta ir a la cama así con estas condiciones, o sea, ¿cómo decirle, no? Bueno, encontró la forma, tal vez cada quien tenga una forma distinta, no voy a someter a la consideración y al juicio público a una persona que me confiaba sus cosas, pero ¿cómo decirle a una persona lo que queremos decirle sin ofenderle? Bueno, cuando tú le dices a una persona, no comas así, no seas dragón, no seas coche, no seas cerdo, o sea, yo te pregunto, ¿tú crees que está haciendo un buen efecto una cosa así? No, al contrario, cuando, digamos, un joven o un niño o una niña se siente ofendida por la forma en que tú le dices que come, nomás tragas y te la llevas tragando, mira cómo estás y esto, no oyó que tú le dijeras que ya no coma así. Lo que oyó es, ya no me quieren, me desprecian, me ofenden, me insultan. Eso oyó una persona. No oye que no coma. No, no creo que lo interprete de esa manera. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cuando vamos a decir algo que te imagines, y si no sabes, pues aprende, te tienes que imaginar cómo va a interpretar esta persona lo que yo le quiero decir. Si yo le digo, mijito, báñate antes de la cama porque no me gusta, entonces ¿cómo lo va a tomar? Posiblemente lo tome así. ¿Con quién me comparas? ¿Qué quieres que haga? ¿No me quieres? ¿No te gusto así? ¿Es que así soy yo? ¿Es que tú eres muy delicada? Imagínate. Entonces yo creo que si sientes que la conversación es difícil y se desbordan tus sentimientos y luego te pones así en huelga, pues no va a haber relaciones, no va a haber no milk today, como decía aquel dicho, mientras no hagas eso.
Ok, me condicionas, pues entonces purrum, se rompe la relación, se rompe la comunicación, y entonces creo que en ese momento es la hora de relajarnos, ordenar nuestras ideas y pensar muy bien qué es lo que quieres obtener. No sé, desde... híjole, mijito, ¿vamos a bañarnos juntos? ¿O vamos a hacer espumas de jabón en la tina? Cualquier cosa que se nos ocurra, pero puede ser que vaya justamente dirigido a lograr el propósito que queremos lograr, para procesar los pensamientos, procesar las ideas, procesar las cosas, recuperar la serenidad, crear un ambiente, porque pues también, ¿no? Se trata de que no vayamos a la intimidad solamente porque hoy toca, porque hoy es viernes o porque son las 8 o ya me quiero dormir. No, para el amor tiene que haber un ambiente que se crea, que es una atmósfera delicada, propicia, romántica, si fuera posible. Pero si los niños no dejan, o cualquier cosa que se me ocurra, entonces tenemos de actuar con serenidad para poder decir lo que queremos decir, incluso cuando queramos decir no, sin sentirnos culpables. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, me voy a permitir ir a la última pausa del programa del día de hoy y luego regreso con el colofón de la historia. El colofón de la historia quiere decir que no encuentro aquí lo que quiero hacer, si ya lo encontré, entonces voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, no todo el tiempo decimos las cosas con el debido respeto o con la debida dignidad o con la debida intención, no solamente de hablar, sino también escuchar, porque si tú me dijeras a mí, lo cual es creo que bastante común muchas veces, pero si pudiéramos ver que hay gente que supone que no habla porque la otra persona siempre es la que tiene que hablar, siempre es la persona que tiene que decir algo, pero también podemos tener la idea de que no nos gusta imponer nuestro punto de vista porque ya hemos tenido experiencias previas en donde posiblemente alguien no te haya dado la razón, posiblemente alguien te haya hecho sentir que estás equivocado o equivocada, y entonces puede ser que tengas muy claro lo que quieres decir. Esto es algo muy interesante a la hora de definir lo que es la comunicación. La comunicación es un proceso en donde, por ejemplo, yo comunico algo, del otro lado de mí está el receptor de lo que yo comunico, recibe el mensaje y la comunicación se cierra cuando la persona que recibe mi mensaje me regresa otro mensaje y entonces se complementa la comunicación. Yo hablo, tú hablas y yo entiendo lo que decimos. Ese sería un proceso muy básico si tú quieres, pero es la comunicación. Entonces, eso no significa que siempre vayas a tener la razón. Eso no significa que siempre estés
o vayan a estar de acuerdo contigo en todo, porque es importante hablar con sinceridad sobre lo que piensas, situación que me temo que no todo el tiempo va a ser posible, porque hay alguna idea, se sospecha de que el 90% de la población miente. Entonces, decir con sinceridad lo que pensamos y a la vez brindarle a la otra persona el espacio para que comparta también su punto de vista. Bueno, en todo caso tendría que aclarar algo. Estoy hablando de una comunicación respetuosa, honesta, asertiva, empática y constructiva. Todo lo demás es la distorsión de la comunicación. Porque, no sé, no llevo la cuenta, pero te podría decir sinceramente que de cada 10 personas que yo atiendo, 9 tienen problemas muy serios de comunicación con los suyos, con sus hijos, con sus padres, con sus parejas, con sus hermanos, con la familia y con el mundo, ¿no? O sea, tienen problemas de comunicación porque si pudiéramos encontrar en dónde falla la comunicación asertiva, bueno, falla en que no somos sinceros a la hora de decir lo que queremos decir. Ahora, decir con frialdad las cosas y punto, así pienso yo, así son las cosas y ya, pues no nos lleva a ningún lugar, porque, pues no sé, también tenemos que aprender a ser más comprensivos, más empáticos, decir cosas como, por ejemplo, ok, yo veo las cosas de esta manera, me gustaría saber tu opinión. Punto muy importante entre padres e hijos cuando tú quieres pedirle algo a un hijo, pero supongamos que no sabes cómo hacerlo, entonces tú le dices a tu hijo, mira, yo opino esto, ¿tú qué opinas? Yo siempre, bueno, perdóname el yo, pero tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha atención en que siempre a la hora de la consulta me gusta pensar en lo siguiente. Ok, yo te voy a dar mi opinión de esto y luego te pido tu opinión. O al revés, dame tu opinión, dime lo que tú piensas y luego te diré yo mi opinión. Y entonces se crea un canal de comunicación muy abierto, muy honesto, libre, con cierta libertad para decir lo que estás pensando, porque pues hay que pensar que el primer obstáculo que encontramos muchas veces en las personas es que no están muy dispuestas, que digamos, a platicar sus cosas a una persona desconocida. Yo lo entiendo, pero primero entonces la principal tarea es lograr la comunicación empática lo suficientemente agradable en lo posible para que la otra persona, como decimos comúnmente, se abra y que entienda que su terapeuta no es su amigo, ni siquiera es su confesor. No, es alguien que te va a enseñar el camino hacia la corrección de ese problema que en este momento te embarga. Entonces, fíjate cómo la comunicación asertiva es de ida y vuelta, ideas que van y vienen, no solamente es un monólogo personal en donde solamente tú hablas o solamente la otra persona es la única que habla y cosas por el estilo. Bueno, pues de alguna manera estamos muy conscientes de que las cosas son de aquí para allá y luego de allá para acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo hablar sin ofender, sin lastimar? Bueno, es una buena pregunta y de tarea les dejo que piensen en que cada vez que interrumpimos a alguien cuando nos está diciendo su punto de vista, estamos respondiendo sin querer. Le estamos diciendo, ¿sabes qué, muñeco? ¿Sabes qué, muñeca? Pero no me interesa en lo más mínimo lo que tú me tienes que decir. Y colorín colorado, a veces está muy feo el cuento.
Bien, pues entonces vamos a ir aquí a este sitio en donde estamos transmitiendo en vivo. Tenemos dos formas de monitorear la transmisión en vivo. Y quiero con muchísimo gusto agradecer a Enrique Orozco Espinosa, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Ángela María Angulo, Cono Gastelum, Frida Barrientos, Silvia Liera, Daniel Gurrola Reinaga, Maida Armenta y Sol Salazar, que nos han dado su like en esta ocasión, nos han dado su me gusta. Qué bueno, nada más te informo finalmente que cuando terminemos este programa, esta edición en vivo, inmediatamente vamos a empezar a hacer el proceso para subir el programa completo a YouTube, en donde estamos en nuestro canal de YouTube, Gilberto Marín. Ahí puedes también verlo, si es que te gusta más la plataforma de YouTube, puedes compartirlo, darnos tu like, suscribirte al canal para que seamos cada vez más y que terminemos muy contentitos todos los días. Pues esta aportación para que de alguna manera en lo posible seamos cada vez mejores y que me permite desearte lo mejor para este fin de semana, que la pases muy bien, que la pasen muy bien y nos vamos a ver aquí el lunes, Dios mediante. Yo soy Gilberto Marín, hasta el lunes, bye bye, y mientras tanto sean inmensamente felices. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acumulará